Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días. ¿Cómo están, querida familia? Estamos en este subprograma Él es. Yo soy Ernesto Alonso y estamos transmitiendo desde la Hacienda de la Amistad en Amistad de Puebla, con una temática que hemos empezado durante este mes de noviembre, que en breve usted se enterará. Pero antes, ahora mismo, en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación. Mire qué importancia tiene esto, porque usted ya puede tener entrada, acceso a todo esto que le beneficia y que le informa también. Entonces, mire, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Direcciones, congregaciones, por todas partes. Usted encuentra ahí cosas que son importantes para su vida. Aquí, en la Hacienda de la Amistad, todos los domingos tenemos 3 reuniones. La primera de ellas a las 9 de la mañana, la segunda a las 11:30, una reunión de enseñanza, y la tercera a las 12:45 para todos. Si usted se apura, podrá llegar con nosotros y disfrutar de este tiempo. Y como les dije, estamos con una nueva temática: justicia, paz y gozo. Anhelamos que estas cosas que conforman el reino de Dios estén en su vida, en su familia, y aún anhelamos que estén en nuestra nación. En un momento estaremos con ustedes. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Estamos en este subprograma Él es, y esta es la temática que estamos tratando: justicia, paz y gozo. Y eso es precisamente lo que consiste el reino de Dios. La cultura del reino está fundamentada sobre principios tremendos: justicia, paz y gozo. Ahora bien, en cualquier país en donde usted viva, actualmente lo que realmente importa en la sociedad es que en cada uno de los gobernados y de los gobernantes también haya justicia. Sean reyes, sean presidentes, lo que sea. Lo más importante que un gobierno o país debe tener es justicia. Quiero leerles aquí en la Escritura varios aspectos que nos menciona acerca de la justicia. Primeramente, en Proverbios capítulo 14, en el versículo número 34, dice así: la justicia es la que engrandece a la nación, mas el pecado, la maldad, la perversidad, la corrupción, la mentira, el engaño, cualquier cosa de esas, es una afrenta, es una vergüenza de las naciones. También menciona en el Proverbios capítulo 29, en el versículo 2, lo siguiente: cuando los justos dominan, gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando domina o gobierna el impío, el pueblo gime. Y el versículo 4 dice: el rey o gobernante con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes, esto es sobornos, corrupción, dice, la destruye. Por eso es que es tan importante que en cualquier país o nación esté verdaderamente fundamentada en la justicia. Sin justicia, el reino o gobierno no puede gobernar, se corrompe, se destruye. Por eso estamos hablando de este tema.
Desgraciadamente, la injusticia en las naciones es el común denominador en todas ellas. La procuración y la impartición de la justicia es deficiente, nula, corrupta y persigue intereses que no son de los gobernados, sino persigue intereses de conveniencia para los que gobiernan. Entonces, la mayor falta de un gobierno, de una nación, es la falta de justicia. Puede haber problemas, como en todas partes, como en todo tipo de situaciones, económicos, problemas de abastecimiento, problemas de infraestructura, problemas de migración, problemas de cualquier tipo. Esos problemas son normales en cualquier situación, pero lo que no debe existir jamás es el problema de la falta de justicia. Desgraciadamente, vemos por todas partes que es el común denominador. No hay justicia. Ahora, justicia en México. ¿Cómo viene la justicia en México? Los sistemas de justicia criminal y civil de México, así como la capacidad del Estado para proporcionar orden y seguridad a sus habitantes, están entre los peores del mundo. De los 97 países investigados, México ocupa el lugar 91 en impartición de justicia penal, el 91 en orden y seguridad y el 87 en sistema de justicia civil, por debajo de naciones en peores condiciones económicas como Tanzania, Senegal, Sri Lanka, Etiopía, Malawi y Sierra Leona. Y esto fue publicado por el Proyecto Mundial de Justicia, una organización multinacional patrocinada por decenas de empresas y asociaciones. ¡Qué terrible! Esto es algo que para cada uno de nosotros implica de veras una problemática muy importante. Si no hay justicia, entonces no existe nada. Pero eso solamente lo estamos viendo ahora desde el punto de vista del gobierno, de una nación, de un país, de todo lo que podemos analizar a través de sus instituciones. Pero ¿qué de usted? ¿Qué del individuo? ¿Qué de nosotros mismos en nuestro interior, en nuestra persona? ¿Realmente tratamos de ser personas justas? ¿Tratamos de ser personas en donde haya justicia? ¿En donde sintamos que hay paz genuina en nuestro corazón porque estamos haciendo las cosas bien hechas? ¿Estamos realmente obrando como personas que saben claramente que la justicia puede traernos paz y orden en nuestra vida? Esto es muy importante, porque no es solamente lo que estamos hablando acerca de países, de naciones o de gobiernos, sino también de personas, porque son las personas y las familias las que conforman el núcleo más importante de una sociedad, que es precisamente la familia. Y cuando este núcleo está descompuesto, empieza también a descomponerse todo lo demás. Pero también sucede al revés. Cuando todo lo que está allá afuera, en instituciones, en gobierno, en empresas, en todo lo que venimos manejando, hay injusticia, entonces eso también afecta nuestras vidas como ciudadanos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que todo debe empezar en nosotros mismos, en nosotros como creyentes en el Señor. Así que vamos a ir a un breve corte y vamos a seguir con ese tema en un momento. Repasando la historia. El Verbo se hizo hombre. Las 7 señales en el Evangelio de Juan.
Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. «Levántate, recoge tu camilla y anda», le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. «Vuelve a casa, que tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: «En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo». Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Entonces Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos». Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Repasando la historia. Ya mencionamos entonces acerca de cuánta deficiencia existe en nuestro país en el aspecto de lo que es la procuración y la impartición de la justicia. Estamos entre los países más corruptos, más terribles que hay en toda la tierra. De 97 países encuestados, estamos en el lugar número 91 en todo esto. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta situación? A lo que se llama impunidad. Ahora, ¿qué es impunidad? Impunidad quiere decir todo aquello que queda sin castigo. Entonces, al tener un sistema judicial criminal y civil que prácticamente no existe, vuelvo a repetir, estamos en el 91, entre el 97, entonces el corrupto no es castigado. El que está trayendo inseguridad a la población a través de actos criminales tampoco es castigado. El que provoca violencia y una gran cantidad de crímenes, robos, etcétera, tampoco es castigado. Concluimos que México es un país de impunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús y como ciudadanos, tenemos el deber de vivir como lo que somos. Personas que hemos sido transformados por el poder de Dios a través del Señor Jesucristo, de una vana manera de vivir, de una manera de vivir en la que estábamos atrapados también en este sistema tan terrible, en donde era una esclavitud el vivir en maldad y perversidad. Pero el Señor nos rescató. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. Vivíamos igual. Pero cuando entregamos nuestro corazón al Señor, cuando nuestra vida la ponemos en el altar, cuando nos humillamos delante de Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando empezamos a caminar con Él, somos rescatados de una vana manera de vivir. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio.
las buenas nuevas, el anuncio de que sí hay una respuesta para todo en nuestra vida, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces nosotros como cristianos tenemos el deber de vivir como esas nuevas personas que han sido transformadas de una vana manera de vivir como se vivía anteriormente en el mundo para vivir ahora en justicia. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí que se revela en el Evangelio? ¿Qué es lo que se revela en la vida de una persona que ha recibido la bondad de Dios, el Evangelio de Dios en su vida? Se revela la justicia. Por eso es tan importante creer en el Evangelio de la salvación de Cristo Jesús, porque ahí se revela la justicia. Es el poder de Dios para salvación. Termina diciendo, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Nuestra fe en nuestro Dios, en el Señor Jesucristo, una vez que hemos entregado nuestra vida a Él, que empezamos a caminar con Él, que queremos seguir sus pasos, que queremos hacer caso a todo lo que nos dice en su palabra, entonces somos declarados justos delante de Dios y vivimos por nuestra fe en el Señor, en nuestro Dios y en su palabra. Esto es la verdad. Es importantísimo esto. No puede haber justicia en la tierra si es que no hay verdad. Si no hay verdad, una verdad absoluta. Necesitamos nosotros reconocer que si no podemos edificar, depositar nuestra confianza, nuestra vida en una verdad absoluta, que es esta, como la única verdad absoluta que existe en la tierra, no podemos hacer nada. Pero gracias a Dios que hemos creído al anuncio del Evangelio y que podemos caminar correctamente. Esta es la verdad en la palabra de Dios. Entonces, Dios nos muestra a través de su bendita palabra su plan para que podamos vivir aquí en la tierra en armonía con Él y en armonía con los demás hombres. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Está hablando el Señor Jesucristo, orando a su Padre Celestial. Dice, tu palabra es verdad. Esta es la verdad. Y esta verdad es la que nos lleva a hacer justicia, a vivir en justicia, a tener paz en nuestros corazones. Hebreos 4:12 y 13 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Tremendo. Esa es la palabra de Dios. Por eso es que cuando fundamentamos nuestra vida sobre esto, la justicia de Dios viene a nuestro corazón. Somos libres de todo lo anterior y podemos desde casa empezar a vivir una nueva vida en justicia que va a traer paz y alegría a nuestra familia. Vamos a un breve corte, volvemos. Pero siento que hay una voz en el cielo. Un sentido, justicia, juicio. Pero otro que dice, no, misericordia,
Nadie más va a orar por México, menos tú y yo, la iglesia. Nadie más tiene la conexión en lugares celestiales. Es el deseo de Dios de derramar misericordia sobre México. Y si ellos quieren desatar esto, que se desate. Pero si no oran, han atado la misericordia y solo han desatado el juicio. Porque la hora en la cual estamos viviendo es una hora muy crucial. Y si levantamos nuestras voces y clamamos a Dios, buenas cosas pueden pasar. Podemos entender, con lo que ya hemos hablado, con lo que ya hemos estudiado, que no habrá paz en ningún lugar de la tierra, en ninguna nación, en ninguna institución, en ninguna empresa, pero sobre todo en ninguna familia, si no hay justicia, la verdadera justicia. Que no habrá paz en nuestros corazones tampoco si no hay justicia. Usted también, estoy seguro, que se debe estar haciendo la misma pregunta. Como muchos se la hacen. No tengo paz. ¿Por qué no tengo paz en mi vida? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me suceden estas otras? Y se puede estar haciendo preguntas en todo momento. Y ya lo podemos entender con toda claridad. Vivimos en un mundo verdaderamente desastroso y en un país en donde la impunidad es terrible, que trae como consecuencia corrupción que no es castigada, violencia que no es castigada, inseguridad, robo y todo maltrato que no es castigado, porque la impunidad quiere decir que no hay castigo. No se hace realmente. Entonces, estamos viviendo en un país de anarquía total, en donde las instituciones están siendo rebasadas totalmente por todo lo que es la corrupción, el engaño, la atrocidad, la violencia. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Pero también eso empieza en nuestras casas, en nuestras familias. Usted se hace la misma pregunta: ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué siento que no hay justicia? ¿Por qué Quiero leerle esto. Isaías, capítulo 32. Dice: habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto, lo que produce la justicia, será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo, dice, habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y recreos de reposo. La verdadera justicia. Y el único que puede darnos verdadera justicia es el Dios único y verdadero, el Dios justo, el juez justo. Y considerando todo esto a través de las Escrituras, nos damos cuenta claramente que jamás usted tendrá paz si no hay justicia primeramente en su vida. Porque nosotros no podemos tener paz en nuestra vida si no ha sido aplicada a nuestra vida la justicia de Dios. Si no hemos sido revestidos o justificados por Dios en nuestras vidas. Si no hemos sido transformados por el poder de Dios para dejar nuestra injusticia, dejar nuestra vana manera de vivir, humillarnos delante de Dios y recibir la justicia que viene de lo alto. Tengo que ser justo delante de Dios y delante de los demás, pero la justicia de Dios tiene que estar en mi vida, pero primeramente yo tengo que ser justificado, tengo que ser juzgado acerca de todos mis pecados. Pero Jesús vino a eso. Él vino a la cruz precisamente para pagar
para pagar por lo que yo hice y justificarme delante de Dios, trae justicia a mi vida y yo puedo empezar a caminar con el Señor. Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 24. Dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la palabra, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Usted quiere la justicia de Dios. Deposite su vida, su fe, su confianza, todo en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, si hemos sido justificados por Cristo, entonces Él mismo nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo da la paz el mundo? A su manera, con injusticia total. ¿Cómo da paz el mundo? Tratando de llenarnos de satisfactores, tratando de llenarnos de cosas que nos descomponen, tratando de influir en nuestra vida de una manera negativa, tratando de hacer todo lo que es malo y corrupto. Pero la paz que da Dios es una paz en nuestro interior. No es como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. ¡Wow! Esto trae a nosotros entonces una gran esperanza de que podemos vivir en justicia. Podemos vivir en paz cuando la justicia del Señor Jesucristo es aplicada a nuestra vida. Y desde luego, solo en Cristo encontraremos primeramente perdón de esa vana manera de vivir, justificación delante de Dios y la justicia del Dios Todopoderoso, que produce paz, gozo, alegría. Y eso es lo que usted necesita y yo necesito en mi propia vida. Eso es lo que necesita esta nación mexicana, justicia, que viene de lo alto y solamente Él nos la puede dar. La próxima semana continuaremos con esto. Mientras tanto, que la justicia de Dios siempre esté en su corazón. Que Dios le bendiga.